Lo que debes conocer sobre la financiación internacional y sus variantes. Curso práctico. Temario del curso. Tema 5. La financiación especializada. Primera parte. En lenguaje financiero, y para diferenciar las financiaciones típicamente bancarias, ya conocidas en el tema 4, llamamos financiación especializada a aquellos términos ingleses que acaban en ing, tales como el factoring, el forfeiting, el leasing, o el confirming. El leasing es más adecuado para la adquisición de activos, como inmuebles, maquinaria y equipos, o vehículos, por lo que no lo desarrollaremos como un producto de comercio, como pueden ser exportaciones e importaciones. En este tema 5 vamos a desarrollar dos productos financieros de exportación. Factoring internacional sin recurso. Forfeiting de exportación. Y dos productos financieros de importación. Confirming. Forfeiting de importación. La financiación sin recurso. Un aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de financiación bancaria, como vimos en el tema 4, es el consumo de riesgo por parte del exportador o importador financiado. Ese tipo de financiaciones se amparan en una línea de riesgo concedida por la entidad financiera y reflejada en una póliza firmada por el financiado y la propia entidad financiera ante fedatario público. A este tipo de financiaciones se le llama en argot bancario con recurso, ya que la entidad financiera podrá recurrir contra el financiado, en el caso de que el deudor de la financiación, cliente del exportador, o el propio importador, no responda de la deuda, es decir, si no devuelve el importe más los intereses financiados. Sin embargo, existen otro tipo de financiaciones llamadas sin recurso, y en el caso que nos ocupa, el forfeiting y el factoring internacional, que implican la asunción del 100% del riesgo de impago por parte de la entidad financiera, quedando el financiado libre de toda responsabilidad al respecto. La financiación sin recurso es aquella que se realiza por parte de una entidad financiera, a través de la compra de los derechos de cobro, de manera que todos los riesgos y dificultades del cobro se transfieren a la entidad, que no podrá recurrir al cedente de los derechos, en caso de que estos al final sean impagados. En general, cuando las entidades anticipan cualquier financiación sin recurso, van a revisar la buena calidad del deudor, ya que la capacidad para devolver la financiación depende en gran medida de que la empresa cobre en tiempo y forma. Las ventajas de la financiación sin recurso son: no consume líneas de riesgo bancarias. No incrementa la CIRB de la empresa. Permite a la empresa mejorar su posición de liquidez. Facilita la gestión de cobro. Permite incrementar riesgos comerciales con futuros compradores. El factoring internacional. En la antigua Roma, los mercaderes que comerciaban con las provincias del imperio, utilizaban agentes mercantiles que recibían las mercancías y gestionaban las ventas. Esos agentes eran hacedores de negocio, en latín era facere, con participio perfecto factum, de donde pasa al francés facteur, y de ahí al inglés medio tardío en el siglo XV, como factor. Estos agentes fueron utilizados a lo largo de la Edad Media, pero es a partir del siglo XVI, con la expansión ultramarina, cuando los exportadores europeos recuperan la figura para incrementar sus ventas. En el siglo XIX adquiere una importancia especial en el comercio con América, cuando una población en rápida expansión demandaba cada vez más bienes europeos, especialmente textiles. Los agentes tomaban posesión en los puertos americanos de la mercancía en depósito, almacenándola y buscando compradores, a los que expedían la mercancía, y se encargaban de su cobro. Todo a cambio de una comisión a favor del factor o agente. A medida que esos agentes adquirían solvencia financiera, ofrecían al exportador del otro lado del Atlántico un crédito a cuenta de la mercancía que tenían depositada en sus almacenes. Los derechos sobre el cobro de la mercancía quedaban como garantía del crédito. Los avances en las comunicaciones como el telégrafo, y en el transporte, como el tren de vapor en el siglo XIX, permitieron al exportador prescindir del almacenamiento y entrega de bienes en consignación a agentes en destino. Aparecieron los vendedores, que viajaban por el país con catálogos y muestras, y las entregas eran relativamente rápidas.
el agente que almacenaba, comercializaba y distribuía dejó de ser necesario. No así la necesidad de financiación. El sistema anterior, por el que el factor se reembolsaba de los pagos por las ventas efectuadas, ya no funcionaba. La solución fue que los exportadores cedieran al factor los derechos de cobro derivados de las ventas directas al comprador. En la Europa de posguerra, la reconstrucción y la apuesta por el consumo generó unas grandes necesidades de financiación, lo que llevó a la expansión de todo tipo de crédito, incluido el anticipo de facturas. La simplicidad y confidencialidad de este sistema lo hacían especialmente atractivo para empresas que buscaban formas adicionales de financiación. Sin embargo, la seguridad del factor era menor que la de quien descontaba letras de cambio. Muchos factores sufrieron serias pérdidas derivadas de insolvencias, pero también de devoluciones de mercancías sin aviso previo, o fuertes deducciones en los pagos del deudor. Estos problemas llevaron a que en la década de 1960, los factores empezaran a exigir una cesión total de las ventas, no solo de los clientes o de las operaciones conflictivas, y a que se notificara sistemáticamente al deudor de la cesión de los derechos de cobro a favor de la sociedad de factoring. Este fue el nacimiento del factoring moderno, que no ha dejado de experimentar un crecimiento espectacular, hasta convertirse en una de las palancas fundamentales del comercio. Conceptualmente, el factoring puede definirse como la prestación de un conjunto de servicios administrativo-financieros y de cobertura de riesgos que realiza el factor, compañía de factoring, o entidad de crédito, banco o caja de ahorro, respecto de los créditos comerciales a corto plazo, emitidos por una empresa. Estos créditos generalmente están instrumentados mediante facturas que le cede la empresa vendedora, titular de los mismos, y por los que el factor, percibe una remuneración previamente establecida, comprometiéndose, a su vez, a pagárselos al cedente, o empresa vendedora y titular de los créditos, en el tiempo y condiciones que hayan acordado. Estos créditos comerciales pueden corresponder a ventas dentro del propio país, denominándose factoring nacional o doméstico, o a exportaciones, llamándose entonces factoring de exportación, lo que no quiere decir que haya dos clases de factoring, sino la aplicación de este a créditos comerciales, originados por ventas con dos diferentes destinos. En la relación de factoring intervienen tres partes: cliente, empresa vendedora de las mercancías o servicios, y titular, por tanto, de los créditos comerciales, o facturas, que cede al factor. También se le denomina cedente. Factor, compañía de factoring o entidad financiera, a la cual le son cedidos los créditos, también se le denomina cesionario. Deudor, cada uno de los compradores, de las mercancías o servicios del cliente o cedente, y, por consiguiente, el obligado al pago de los créditos comerciales. En el caso del factoring de exportación, la figura del factor se desdobla en dos. El del país del exportador, llamado factor exportador, que ante el cliente sigue teniendo las mismas obligaciones y responsabilidades que en el factoring nacional. El del país del importador, llamado por eso factor importador, que actúa como corresponsal del factor exportador, para realizar las funciones que éste no puede llevar a cabo directamente en el país del importador. Estos dos factores funcionan mediante acuerdos de mutua colaboración, generalmente dentro de grandes asociaciones internacionales de factores, conocidas como cadenas, las cuales regulan los procedimientos operativos entre factores y las normas de arbitraje en caso de conflicto. También administran y mantienen los sistemas electrónicos utilizados en las comunicaciones y transmisiones entre factores, para facilitar los servicios ofrecidos al cliente, exportador. Estos acuerdos entre factores no afectan a la relación contractual cliente, factor exportador, este último es responsable ante su cliente, y presta directamente los servicios. El factor importador solo actúa como corresponsal del factor exportador. Los servicios que presta el factor al cliente son los siguientes. El estudio del grado de solvencia de los deudores, clasificándolos en función de este, y asignándoles una línea de riesgo a cada uno de ellos. La gestión integral del cobro de las facturas, respetando los medios o instrumentos de cobro que el cliente haya acordado con los deudores.
La administración de las cuentas a cobrar de los deudores, informando al cliente de las incidencias que se puedan producir en la gestión del cobro de las facturas cedidas, así como, periódicamente, del estado de la cuenta de cada uno de los deudores, a los cuales también se les envía un extracto de su cuenta. La garantía del riesgo de insolvencia de los deudores, con una cobertura hasta el 100%. La inclusión o no de este servicio en los acuerdos de factoring da lugar a dos modalidades de contrato como más adelante veremos. El pago anticipado del importe de las facturas cedidas, con carácter potestativo, para el cliente en tiempo y cuantía. Es decir, el cliente puede disponer anticipadamente de los importes de dichas facturas, en el momento y en la cantidad que su tesorería lo requiera. Suele fijarse un límite máximo por factura, que oscila entre el 80 y el 90% de su nominal, incluido IVA, dentro de un límite global, considerando el conjunto de los deudores. Como puede verse, el factoring es un servicio complejo o múltiple, que es lo que caracteriza, frente a otros servicios puramente financieros o de cobertura de riesgos de insolvencia. Modalidades de factoring más frecuentes. En función del destino de las ventas, nacional o de exportación. En función del riesgo, con recurso, riesgo a cargo del cliente, o sin recurso, riesgo a cargo del factor. En función del momento de pago al cliente por el factor, liquidación al vencimiento o a fecha determinada, o liquidación al cobro, con límite de 90 días desde el vencimiento, solo en modalidad sin recurso. En función del conocimiento de la cesión por el deudor, con notificación, sin notificación. Procedimiento operativo del factoring de exportación. Firma del contrato, y realización de las correspondientes comunicaciones a los deudores, indicando que el pago se deberá hacer al factor importador, corresponsal del factor exportador. El cliente, exportador, una vez enviada la mercancía al deudor, importador extranjero, remite a éste las facturas que hayan acordado, y la documentación necesaria para el despacho de la mercancía, en la aduana de destino. El cliente entrega al factor exportador 2 ejemplares de la factura, uno de los cuales lo hará este último seguir al factor importador. En el momento de entrega de la factura al factor exportador, el cliente puede manifestar si desea el anticipo de fondos, y en qué cuantía. Si en ese momento no lo necesita, el anticipo puede solicitarlo más adelante, pero siempre antes del vencimiento de las facturas. El factor importador gestiona el cobro de las facturas por cuenta del factor exportador, que es el que contrata con el cliente, y el único responsable ante este. Con independencia del anticipo de fondos, la liquidación del importe de la factura, por el factor exportador al cliente, se hará una vez cobrada la factura por el factor importador, o transcurridos 90 días desde el vencimiento, si éste no pudo llevar a cabo el cobro. A la hora de liquidar la factura, se deducirá el pago anticipado que se haya producido. Ventajas en la utilización del factoring. Ventajas económico-financieras. Aumenta la eficacia en los cobros, ya que la gestión se confía a expertos. El flujo de tesorería, adaptándolo a las necesidades de cada momento. Disminuye los costes de material de oficina y de comunicaciones como correos, teléfono, desplazamientos, etc., y los costes fijos de la estructura administrativa. Elimina los gastos de financiación por retrasos en los cobros, en el factoring sin recurso, y también la reducción de los mismos en el factoring con recurso. Elimina los gastos y el tiempo empleados en la obtención de información y el estudio de los deudores, así como los gastos de procedimientos contenciosos, como tasas judiciales, honorarios de procuradores y abogados. Ventajas de gestión. Aumenta la consolidación de la clientela. La posibilidad de mejorar las condiciones de venta. El tiempo del personal, para dedicarlo a tareas más productivas como producir o vender. Disminuye el inmovilizado en cuentas de clientes, sin incrementar su índice o endeudamiento. El trabajo burocrático. La presión y las preocupaciones de la gerencia, desde el momento en que delega en profesionales externos, tareas a las que venía dedicando parte de su tiempo. Elimina los riesgos de fallidos por la insolvencia de los compradores, ya que estos desaparecen en el factoring sin recurso.
Las interferencias entre los departamentos comercial y administrativo. A estas ventajas o beneficios, cuando se habla de factoring de exportación, hay que añadir la posibilidad de incrementar las exportaciones, al facilitar el factoring formas de pago más competitivas. La facilidad de introducirse en nuevos mercados sin riesgos.